En este video hablaremos del estilo artístico de la Baja Edad Media. Durante los últimos siglos medievales, el occidente cristiano sufrió transformaciones políticas, sociales y económicas que modificaron la forma de pensar. El feudalismo se fue debilitando y al mismo tiempo comienza a surgir una nueva clase social conocida como la burguesía. Debido a esto, las ciudades comienzan a crecer y ven surgir el comercio. Aumenta la población y aparecen figuras como el mercader y el cambista. El conocimiento que anteriormente estaba custodiado por los monasterios pasa a las universidades, que en esta época se empiezan a construir. El comercio, los viajes y las invasiones bárbaras provocan un intercambio cultural que dejará sus huellas en el arte. Dejo aquí un resumen de este contexto. El arte gótico nace en Francia, pero alcanza otros países en diferentes momentos. Se utiliza la planta de cruz latina de 3 o 5 naves. Recuerden que las naves son los pasillos que encontramos al interior de las iglesias. Es un arte más urbano y refinado. Se construyen más palacios que castillos, es decir, se va a privilegiar la comodidad y el lujo al interior de ellos. La catedral gótica es la máxima expresión. Construcciones más altas, alargadas, casi para tocar el cielo. Esta va a ser una característica determinante del estilo porque va a simbolizar esta unión del hombre con Dios. En el arte se aborda el tema de la vida de Cristo, en algunos pasajes de su infancia, en la pasión y en la muerte. La Virgen cobra ahora mayor protagonismo. Vemos la vida de los santos y algunas iglesias dedicadas a ellos. Lo sagrado se acerca más al hombre por medio de la naturaleza, y esto gracias al desarrollo del pensamiento escolástico y franciscano. En esta época se ve en la naturaleza el reflejo del Dios, lo que lleva al hombre a analizar la naturaleza detalladamente y a tratar de imitarla en el arte. El arte sigue teniendo la finalidad del adoctrinamiento popular, lo que genera una temática rica en simbolismos. La catedral fue concebida como un libro de piedra. En la pintura se utiliza el fresco para la pintura mural, aunque el tipo de arquitectura reduce los espacios para esta, sustituyéndola por grandes vitrales. Los artistas en la Edad Media no tenían una buena posición social y se agrupaban en talleres y gremios, por eso no firmaban sus trabajos. Sin embargo, esta situación empezó a cambiar paulatinamente para finales de este periodo, sentando las bases para el siguiente. Junto con los temas antes mencionados, podemos encontrar numerosas representaciones del demonio, integración de la arquitectura en la pintura y unos pocos cuerpos desnudos. Este retrato del matrimonio Arnolfi podría ser el equivalente a un certificado en el que el artista firma como testigo. Es una pintura que ha sido objeto de muchos análisis por el simbolismo que encierra y por el canon de belleza que podemos observar en la mujer. Va de la mano con el papel destacado de la Virgen que acabamos de comentar. Observamos en el descendimiento un paralelismo en la vida de Cristo y la Virgen, ambos mostrando el sufrimiento y el dolor en la idéntica posición de sus cuerpos. El Jardín de las Delicias es un tríptico en el que el bosco representa el Edén, seguido del pecado y la condenación en el infierno. Vemos ahí la creación de Eva. En el centro, un paisaje con hombres y mujeres desnudos entre numerosos objetos extraños. Y finalmente a la derecha una sección en la que vemos el infierno y los castigos a los pecadores. En las escenas donde aparece la Virgen con el niño, apreciamos más demostraciones de afecto que en la pintura de periodos pasados. Se rompe la frontalidad y encontramos más personajes. Estas representaciones de la Virgen contribuyen a formar un estereotipo femenino. Se idealiza a la mujer como madre, se le pinta rubia,
de frente amplia, muy delgada, embarazada y muy joven, casi niña para destacar su pureza. Esta concepción de la mujer dará origen a cambios importantes en la sociedad. Observamos esa transformación de las costumbres en la literatura de la época y en el concepto del amor cortés. Pero de esto hablaremos en otro video dedicado a la literatura medieval. Dejo un resumen de las características generales de la pintura gótica. La arquitectura gótica se va a caracterizar por el uso del arco apuntado u ojival, que a su vez da origen a las bóvedas de crucería. En este arco ojival hay un elemento decorativo circular que se conoce como rosetón. Observamos aquí ejemplo de la planta arquitectónica del gótico y recordemos que en este periodo aumentan las naves, que son los pasillos que se forman dentro de la iglesia separados por las columnas que aquí observamos como puntos negros. En este dibujo podemos observar otros elementos arquitectónicos que sobre todo sirvieron para hacer más elevada la construcción de la catedral gótica. En las fachadas de las catedrales góticas podemos darnos cuenta de cuántas naves la conforman, simplemente observando cuántas puertas de entrada tiene. A continuación veremos más ejemplos de catedrales góticas. Observen cómo terminan en punta y se puede apreciar esta tendencia a la verticalidad. Vemos otra vez este elemento circular, el rosetón. Vemos estos grandes campanarios con terminaciones apuntadas, el arco ojival. Nuevamente un rosetón. En este caso, un ejemplo poco común de pintura en el exterior y una catedral muy conocida por todos ustedes, la Catedral de Notre Dame en París, que recientemente tuvo un incidente en el que perdió una buena parte de su estructura. Dejo un resumen de los puntos más importantes de la arquitectura gótica. En cuanto a la escultura, es muy famoso de este periodo el uso de las gárgolas. Se hicieron con estas esculturas de bestias, de animales, de demonios, para ahuyentar a los malos espíritus. Vamos a observar en las características de la escultura que se sigue utilizando estas figuras alargadas, pero ya hay un mejor manejo de la proporción. En la mayoría de los casos, la escultura sigue dependiendo de la arquitectura y se aplicará en los tímpanos o en las columnas. Observaremos también poco empleo del desnudo, pero ya se está perdiendo la frontalidad y ya hay mayor expresión del movimiento. En cuanto a la escultura exenta, encontraremos algunas piezas de madera policromada, es decir, con diferentes colores. Estas esculturas de madera policromada conservarán las características que vimos en la pintura.